¿Sabes cómo obtener Yerhol F1, F2, F3 y cuáles son las cualidades de este majestuoso cruce? Pues hoy en tan solo un minuto vas a aprender. Yerhol nace de un cruce entre Jersey y Holstein y se deriva de las tres primeras letras de cada una de las razas puras. Y la razón por la cual se hace este cruce es que por un lado Jersey es un animal pequeño, es un animal delgado, es muy estilizado, tiene una buena producción de leche, tiene una muy buena conversión, es decir que tiene alta producción respecto a lo que come y principalmente tiene altos nutrientes en su leche, especialmente altos porcentajes de grasa. Por otro lado tenemos Holstein, que es un animal alto, es un animal resistente y es la producción con mayor registro que hay en el mundo. Entonces lo que se busca con este cruce es que primero la altura sea mediana y principalmente que sea más en torno a la altura de Jersey, que también se tenga una mayor conversión, que se tenga la alta producción que tiene Holstein, pero asimismo que tenga altos nutrientes su leche en porcentajes de grasa, sobre todo cuando nos van a pagar la leche por calidad. Así que vamos a empezar con los porcentajes de genética. Aquí ya tenemos nuestra nueva cría, nosotros ya sabemos que 50% nos da papá y 50% nos da mamá. Por eso sus gráficas se dividen y la pasamos a la nueva gráfica de nuestra nueva cría. Entonces aquí ya tenemos el 50% del material genético de cada uno de los padres, lo que se traduce en que es un medio y un medio. ¿Esto qué significa? Que nuestro F1 tiene media sangre Jersey y media sangre Holstein. En nuestro ejemplo vamos a decir que esta señorita de por acá va a ser nuestra nueva cría F1. El F2 y F3 que vamos a trabajar hoy lo vamos a trabajar en Jersey, es decir, que vamos a tener mayores porcentajes de su genética. Tengo entonces la Yerhol F1 que tenemos del ejemplo anterior y en este caso la vamos a cruzar con otro Jersey puro. Entonces la nueva cría necesita nuevamente 50% de mamá y 50% de papá. Como nuestra Yerhol F1 traía ya esta genética, un medio de cada una de las razas, entonces procedemos a dividir en dos cada uno de estos medios para poder sacar el 50% para la nueva cría. Lo que nos va a dar en ese caso un cuarto de Jersey y un cuarto de Holstein. En el caso de papá también lo tenemos que dividir en dos y eso nos va a dar un medio. Ahora, ¿qué debemos hacer? Hacer la suma de la genética entre las mismas razas, es decir, un cuarto de Jersey de la Yerhol con un medio de Jersey del padre. Eso nos va a dar un total de 3 cuartos. Mientras que el cuarto de Holstein se queda solito. Pasamos esto a la gráfica, entonces vamos a obtener 3 cuartos de Jersey y un cuarto de Holstein. A esto nosotros lo conocemos como F2. En el ejemplo vamos a decir que esta princesa que está acá va a ser el resultado de ese cruce. Entonces aquí yo tengo mi Yerhol F2 y nuevamente yo quiero hacer un cruce de ella con un Jersey puro. Aquí ya sabemos que la princesa tiene 3 cuartos de Jersey, es decir, un 75%, y un cuarto de Holstein, es decir, un 25%. Esto yo tengo que dividirlo nuevamente en dos para mi nueva cría, e igualmente el Jersey lo tengo que dividir en dos. Es decir, que de entrada tenemos medio de Jersey, es decir, un 50%. Entonces, si divido 3 cuartos en 2 me va a dar 3 octavos. Si divido un cuarto me va a dar un octavo y acá Jersey nuevamente me va a dar un medio. Nuevamente tengo que proceder a hacer la suma entre las razas iguales, es decir, 3 octavos con un medio y eso me va a dar 7 octavos, lo que corresponde a 87,5%. Mientras que Holstein me va a quedar en un octavo que corresponde al 12,5%. Para graficarlo en mi nueva cría, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir mi nueva cría en 8 partes iguales y digo que 7 partes le corresponden a Jersey, mientras que solamente una parte le corresponde a Holstein. Entonces, por los tan altos porcentajes que tiene Jersey, fenotípicamente va a parecer muy Jersey. Encontré esta princesita de por acá, que parece muy Jersey, pero si nos damos cuenta, aquí tiene un parchecito blanco, lo que probablemente nos determina que tiene un cruce con Holstein. Recuerda que todas mis imágenes son simplemente ejemplos. ¿Cómo obtener genéticamente un Brangus? Vamos a averiguarlo. Para la obtención de Brangus existen dos métodos. El primero que vamos a ver es el método directo. Para esto necesitamos cruzar un Brahman puro con un Angus puro. Así que la nueva cría va a obtener 50% de mamá y 50% de papá. Esta sería la nueva gráfica. 50% Brahman y 50% Angus. Es decir que la nueva cría va a tener media sangre Brahman y media sangre Angus. A esto nosotros lo conocemos como Brangus F1 y en el ejemplo vamos a decir que este precioso de acá va a ser la cría obtenida de estos dos ejemplares. Ahora vamos a hacer un cruce totalmente diferente que no tiene nada que ver con el cruce anterior. Para eso vamos a necesitar un Brangus F1 y lo vamos a cruzar con un Angus puro. Así que esta sería la nueva gráfica de mi nueva cría y ya sabemos que 50% me lo da mamá y 50% me lo da papá. Es decir que inicialmente yo ya sé que va a ser por lo menos 50% sangre Angus. Mientras que en el caso de mamá me tiene que dar 25% de Angus y 25% de Brahman. Y procedo a llevar la respectiva sangre. Así que en este caso tengo un 75% de Angus y un 25% de Brahman.
En este caso vamos a decir que esta preciosa es la hija. Tuve que repetir imagen porque no hay muchas imágenes en internet. Entonces, en este caso, la cría es una Brangus F2 que tiene 3/4 Angus y 1/4 Brahman. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar las dos crías anteriores y voy a hacer un cruce entre ellas dos. Es decir, entre un Brangus F1 y un Brangus F2. Entonces lo que procedo a hacer es a tomar cada una de las fracciones correspondientes a las sangres de los padres y la voy a dividir en dos porque eso es lo que le va a aportar a la nueva cría. Entonces tengo media sangre de Angus, eso pasaría a ser 1/4. Media sangre de Brahman, eso pasaría a ser 1/4. En el caso del Brangus F2 tengo 3/4 de Angus, eso pasaría a ser 3/8 y tengo 1/4 de Brahman, lo que pasaría a ser 1/8. Lo que sigue es hacer la suma entre las razas iguales para poder obtener el resultado de la nueva cría. Es decir, que en el caso de Angus sumamos 1/4 con 3/8 y eso me da 5/8. Y en el caso de Brahman, 1/4 más 1/8 me da 3/8. Es decir, que la nueva cría va a tener 5/8 de Angus y 3/8 de Brahman. Es como obtenemos el Brangus como tal establecido, que es 5/8 Angus, 3/8 Brahman, lo que corresponde a 34% Brahman y 66% Angus. Vamos con el método indirecto, el cual no empieza con razas puras a diferencia del directo, sino que arranca con un Brangus F1. Para esto vamos a hacer un cruce con un Brahman puro. Entonces lo primero es tomar la nueva cría, que sabemos que vamos a tener 50% de mamá y 50% de papá. En este caso ya sabemos que de entrada vamos a tener 50% Brahman. Mientras que en el caso de mamá nos va a dar 25% de Brahman y 25% de Angus. Es decir, que tenemos 75% de Brahman y 25% de Angus. Vamos a decir que este príncipe de acá va a ser la cría, que en este caso va a ser un Brangus F2, debido a que mamá era un Brangus F1. A esa cría que obtuvimos en el ejemplo anterior, que es esta misma, la vamos a cruzar con un Angus puro. Como en el método directo, vamos a tomar las fracciones de cada uno de los padres y la vamos a dividir en dos. En el caso del Brangus F2, él nos va a dar por parte de 3/4 Brahman, vamos a decir que me va a dar 3/8. En el caso de Angus nos va a dar 1/8. Y en el caso de mamá Angus, como ya nos da el 50%, eso quiere decir que nos va a dar media sangre Angus. Y nuevamente lo que voy a hacer es a sumar las razas iguales. En este caso, como es Angus puro, pues no tenemos que hacerle ningún cambio a el Brahman. Procedo a sumar 1/8 con 1/2 y esto me va a dar 5/8. Es decir, que la nueva cría va a tener 3/8 Brahman y 5/8 Angus, lo cual vuelve a obtener el Brangus establecido, que es 5/8 Angus, 3/8 Brahman, con un 66% de sangre Angus y un 34% de sangre Brahman. Acompáñame a analizar este caso de cruzamiento por absorción en menos de un minuto. Lo primero que tenemos que determinar es cuáles son los porcentajes de cada raza que tiene la hija. Se tiene un cruce entre un macho Brangus y una Simmental. En el caso de Brangus ya sabemos que media sangre es Brahman y media sangre es Angus, mientras que Simmental sí está representado por un 1 porque es raza completa. Entonces, para mi nueva cría yo necesito el 50% de papá y el 50% de mamá, que es lo primero que tengo que hacer, dividir este medio en dos y me va a dar 1/4. Por acá hago lo mismo con este medio y también me va a dar 1/4. A diferencia de la mamá, pues ella ya automáticamente me va a quedar media sangre Simmental. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva cría va a tener 1/4 de Brahman, 1/4 de Angus y media sangre Simmental. Entonces voy a hacer la gráfica de la nueva cría. Entonces, de entrada yo ya sé que tiene media sangre Simmental. Tengo que hacer mi otra división. Procedo a rellenar con los respectivos calores y voy a tener 1/4 Brahman y 1/4 Angus. En porcentaje, esto se traduce a que es 50% Simmental, 25% Brahman y 25% Angus. Entonces aquí nosotros ya sabemos que la cría que nació es una hembra y se hace una inseminación artificial con un Simmental puro. Entonces, para sacar nuevamente los porcentajes que tiene cada raza, tenemos que proceder a dividir en dos. Entonces, 1/4 quedaría 1/8. Este cuarto de acá también pasaría a ser 1/8. El medio de Simmental pasaría a ser 1/4. Mientras que acá el papá, pues nuevamente nos va a dar la mitad, es decir, que ya sabemos que tiene un medio. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que sumar estas dos porque son de razas iguales. Y al realizar esta suma vamos a obtener 3/4. Es decir, que mi nueva cría va a ser 3/4 Simmental. 1/8 Brahman y 1/8 Angus. Entonces, para hacer mi nueva gráfica, como yo ya sé que 3/4 le pertenecen a Simmental, voy a proceder a hacer mi gráfica y la divido en 4 partes iguales.
de las cuales 3 partes le pertenecen a Cimental. Es decir, que vamos a llenar 3 espacios del color de Cimental. Y el cuarto restante, como me está diciendo que es 1/8 y 1/8, pues entonces procedemos a dividirlo y lo rellenamos de cada uno de los colores de acuerdo a la raza. En porcentaje, esto corresponde al 75% de Cimental, al 12,5% de Angus y el 12,5% de Brahman. Es decir, que la nueva cría producto, ya sea macho o sea hembra, va a tener mayores porcentajes de Cimental. Hernán me pregunta que si mediante cruces se puede volver a tener una raza pura. Bueno, vamos a analizar este caso. El caso nos dice que los abuelos son macho Cimental y hembra Girolanda. En el caso del abuelo sabemos que es puro, por lo tanto su gráfica es de un solo color y lo representa un 1. Por el lado de la abuela no sabemos si es una Girolanda F1 o es una sintética, decidimos tomar una sintética, Holstein 5/8 y Gir 3/8. Como bien sabemos, 50% lo va papá, 50% mamá, así que tomamos su genética y la dividimos en 2. En caso de Cimental, me queda ya media sangre Cimental, Holstein el 5/8 lo dividimos en 2 y Gir el 3/8 también lo dividimos en 2. Al hacer estas operaciones, obtenemos que de Holstein vamos a tener 5/16 y de Gir 3/16. Teniendo claro cada una de las partes, entonces pasamos a hacer la gráfica de la nueva cría. Así que procedemos a hacer la gráfica, la cual dividimos en 16 partes iguales. Como es media sangre Cimental, 8 de estas partes le van a pertenecer a Cimental, 5 partes le van a pertenecer a Holstein y 3 partes a Gir. En porcentajes esto se traduce a 50% le corresponde a Cimental, 31.25% le corresponde a Holstein y 18.75% a Gir. Así es como obtuvimos la mamá, la cual vamos a cruzar con un Cimental puro, ya sabemos que lo representa un 1 y cuáles son las partes respectivas que tiene la mamá. Nuevamente aplicamos que 50% lo da papá, 50% mamá, así que dividimos en 2. De entrada sabemos que ya va a tener media sangre Cimental, por lo menos de parte de papá, y ahora vamos a hacer las respectivas divisiones en cuanto a la genética de la mamá. Así que el medio nos va a dar un cuarto, 5/16, 5/32 y 3/16 pasa a ser 3/32. Así que tenemos media sangre Cimental de papá, un cuarto de mamá. Como son de la misma raza, tenemos que proceder a hacer la suma. Diferente a Holstein y Gir, donde nos damos cuenta que no tenemos que hacer suma y esto nos va a dar 3/4 de sangre Cimental. Así que procedemos a hacer la gráfica. La dividimos en 4 partes iguales, de las cuales 3 partes le corresponden a Cimental. Y en el cuarto restante sabemos que van a estar los porcentajes de Holstein y Gir respectivamente. Y en porcentaje esto corresponde a 75% Cimental, 15,625% para Holstein y 9,375 para Gir. Así que estos son los porcentajes de la cría que en este momento tiene Hernán. Y a partir de esto la pregunta es, ¿cómo se puede llegar a la raza pura, en este caso Cimental? Entre más cruces se hagan con Cimental, vamos a obtener entonces mayor porcentaje de genética Cimental. Pero eso no quiere decir que vayamos a llegar nunca al 100% de pureza en Cimental, puesto que siempre van a estar inmersas las genéticas tanto de Holstein que Gir, que efectivamente se pueden bajar, pero nunca llegarán al 0%. Así es como vamos a hacer el acercamiento a la pureza. Para las hijas de esta ternera, entonces tomaremos los 3/4 dividido en 2 porque es lo que nos va a brindar y eso va a ser igual a 3/8. En el caso del Cimental nos va a dar media sangre, así que vamos a tener 7/8 de lo que corresponde al 87,5% de genética Cimental. Ahora para las nietas tomamos los 7/8, lo dividimos en 2, vamos a tener 7/16. A esto le vamos a sumar la media sangre del Cimental papá y vamos a obtener 15/16. Correspondiente al 93,75% de genética Cimental. Para las bisnietas vamos a tomar los 15/16, lo dividimos en 2, vamos a tener 15/32, a esto le sumamos la media sangre de papá y vamos a obtener 31/32, lo que corresponde a 96,875% de genética Cimental y así sucesivamente se va a hacer con las siguientes generaciones. Tengo una vacuna cruce Holstein por Cimental. ¿Me recomienda inseminar con Jersey porque es primer parto y no tenga problemas? Manos a la tablet, vamos a analizar este caso. Lo primero que nos dice el caso es que tiene una vaca producto de un cruce entre Cimental y Holstein. Como sabemos que 50% lo da papá y 50% mamá, decimos en este caso que tenemos una F1, la cual es media sangre Cimental y media sangre Holstein. Este cruce es conocido como Sim-Hol y vamos a decir que esta bebé de acá es la cría. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor cruce para primer peniz para no tener problemas? Él nos propone Jersey. Así que dividimos la ascendencia de la Sim-Hol en 2 porque es lo que le va a dar a la nueva cría y pues el Jersey ya sabemos que de entrada le va a dar media sangre, lo que vendría representándose así en la gráfica.
y por otro lado tenemos un cuarto Holstein, un cuarto Simmental, lo que vendría siendo un porcentaje 50, 25, 25. Y si nos damos cuenta, estamos perdiendo demasiado el primer cruce inicial que queríamos entre Simmental y Holstein, y por otra parte tenemos demasiado Jersey. Además, estamos teniendo tres genéticas diferentes. Entonces, en este caso, ¿qué es lo ideal para hacer en primera preñez para que no haya ningún problema? Primero vamos a analizar su ascendencia, Simmental y Holstein. Dentro de las dos tenemos que revisar cuál es la raza que de por sí es más pequeña. En este caso es Holstein. Así que yo te recomiendo, por lo menos para primera preñez, trabajar con Holstein. Volvemos a hacer lo mismo. Cada una de las ascendencias de Sim-Hol lo vamos a dividir en dos y vamos a obtener un cuarto. Por el lado del papá nos va a dar media sangre y si hacemos suma del cuarto más el medio vamos a obtener 3 cuartos Holstein. Es decir que la nueva cría tiene 3 cuartos Holstein y un cuarto Simmental. Y sí, evidentemente la nueva cría va a tener mayor porcentaje Holstein, pero vamos a seguir manteniendo lo que queremos entre el cruce de Simmental con Holstein. Es decir que en porcentajes vamos a obtener un total del 75% Holstein, mientras que vamos a tener un 25% de Simmental. Pero adicional a esto te voy a dar dos tips para que los tengas en cuenta y de esta manera no vayas a tener ningún problema en los partos. Primero, trabaja con pajillas que tengan facilidad de parto. Y segundo, si puedes trabajar con pajillas sexadas que sean de hembras, porque las hembras al nacer pesan menos y por ende también van a tener facilidad de parto. Hoy vamos a analizar este cruzamiento bovino en menos de un minuto. Joaquín nos dice que tiene una novilla donde el padre es Gir puro y la madre Gir Holanda. Gir es un solo color por ser raza pura, mientras que Gir Holanda vamos a asumir que es sintético, es decir, que va a ser 3 octavos Gir, 5 octavos Holstein. Y para la cría, cada uno de los padres va a aportar el 50%. Así que el padre va a aportar media sangre, mientras que la genética de la madre debe ser dividida en dos. Esto corresponde a 3/16 Gir y a 5/16 Holstein. Se procede a hacer suma entre razas iguales. Es decir, medio más 3/16, lo que corresponde a 11/16. Es decir, que la novilla de Joaquín tiene 11/16 Gir y 5/16 Holstein. Para su gráfica se procede a dividir en 16 partes iguales, de las cuales 5 partes le pertenecen a Holstein y 11 partes a Gir. En el ejemplo, esta preciosa va a ser la cría. Y Joaquín quiere saber los porcentajes si cruzamos la cría con un Gir Holando sintético. Así que ya sabemos que la hembra es 11/16 Gir, 5/16 Holstein, mientras que el macho va a ser 3 octavos Gir, 5 octavos Holstein. Nuevamente para la futura cría se procede a hacer la división en dos de cada una de las genéticas de los padres. Es decir que por parte de la madre tenemos 11/32 Gir, 5/32 Holstein, mientras que por el padre 3/16 Gir y 5/16 Holstein. Nuevamente se procede a hacer suma entre las razas iguales. En el caso de Gir vamos a obtener 17/32, mientras que en el caso de Holstein 15/32. Así que la futura cría tendrá 17/32 Gir, 15/32 Holstein. Y esta sería su gráfica. Y en porcentaje esto es correspondiente al 53,125% de Gir y al 46,875% Holstein. Es decir, que la nueva cría tendrá mayor sangre Gir que Holstein. ¿Qué obtengo de un cruce entre Gir y Brahman rojo? Vamos a averiguar. Algo que debemos tener en cuenta antes de empezar a trabajar en este cruce es que Brahman rojo, a pesar de ser una raza ya establecida, desciende de Hindú Brasil y Gir, y a su misma vez Hindú Brasil desciende de Gir y Gujarat. Es decir, que nosotros nos damos cuenta que dentro de su ascendencia hay mucha sangre Gir. Así que este nuevo cruce que vamos a hacer con Gir fenotípicamente va a tener mucho de Gir, pues porque ya tenemos estos antepasados y fuera de eso vamos a meterle nuevamente más sangre Gir. Entonces acá ya tenemos nuestro ejercicio. Por un lado tenemos un macho Brahman rojo y por otro lado tenemos una hembra Gir. Sabemos entonces en este caso que este príncipe de acá pues va a ser 100% Brahman rojo, mientras que por el otro lado tenemos 100% una raza Gir. Así que procedemos a trabajar en nuestra nueva cría. Ya sabemos que el 50% nos lo da papá, mientras que el 50% nos lo da mamá. Así que procedemos a poner la genética del 50% de papá y ahora el 50% de mamá. Entonces, esto quiere decir que la nueva cría va a ser media sangre Brahman rojo y media sangre Gir.
En el ejemplo vamos a decir que esta princesa es la cría y a esto nosotros lo conocemos como F1. Para esta princesa hay dos escenarios, que la crucemos o con un Gyr o que la crucemos con un Brahman rojo. Así que vamos a proceder a hacer los dos casos. Entonces, por este lado vamos a cruzarla con Gyr y por este lado con Brahman rojo. En el caso de Gyr yo ya sé entonces que el 50% lo va a dar papá. Y en el caso de Brahman rojo, pues igualmente el 50% lo va a dar papá. Ahora, ¿qué hacer en el caso de mamá? Pues sabemos que tiene que dar 50%, es decir, 25% Brahman rojo y 25% Gyr. Así que procedemos a llevarlo. 25% de Brahman rojo a cada una de sus crías y 25% de Gyr. En cuanto al tema de porcentajes, nos damos cuenta que en el caso número 1, el 75% sería Gyr. Y en el caso número 2, nos damos cuenta que el 75% sería Brahman. Mientras que en el primer caso, el 25% sería Brahman. Y en el segundo caso, el 25% sería correspondiente a Gyr. Esto llevado a fracciones corresponde que en el caso del cruce con Gyr, vamos a obtener un cuarto de Brahman rojo y 3/4 de Gyr, mientras que si hacemos el cruce con Brahman rojo, vamos a obtener 3/4 de Brahman rojo y 1/4 de Gyr. Sin embargo, en el segundo caso donde hacemos el cruce con Brahman rojo y decimos que tenemos 3/4 de Brahman rojo con 1/4 de Gyr, no debemos olvidar que este 3/4 de Brahman rojo tiene Gyr con Hindú Brasil y por parte de Hindú Brasil nuevamente tenemos Gyr con Gujarat. Es decir, que a pesar de que tiene 3/4 de Brahman rojo y solamente 1/4 de Gyr, podemos determinar que igualmente tiene una alta genética en Gyr. También es importante resaltar que el cruce entre la F1 y alguna de estas dos razas, independientemente de cuál sea su raza, las nuevas crías son llamadas como F. ¿Qué obtengo de un cruce entre Holstein, Montbélier y Rojo Sueco? ¿De qué hablamos? ¿Dihíbridos o trihíbridos? Vamos a averiguarlo. Entonces inicialmente dice que hacer un cruce entre Holstein y Montbélier. ¿Pero por qué se realiza ese cruce? Bueno, resulta que Holstein tiene unos muy buenos índices de producción. De hecho, la vaca más lechera con mayor producción del mundo es raza Holstein, mientras que Montbélier nos ofrece unos mejores índices de composición porque a veces Holstein llega a tener unas deficiencias en cuanto al tema de composición. Montbélier tiene muy buena composición y adicionalmente a eso se tiende a ir más hacia el lado de la producción de queso, ya que da unos muy buenos rendimientos en cuanto al tema de queso. Entonces, principalmente por eso se realiza este cruce. Entonces, vamos a obtener la nueva cría del cruce entre estos dos ejemplares. En este caso, yo ya sé que el 50% me lo da papá y 50% me lo da mamá. Y paso a llevar las genéticas a la nueva cría. En este caso, yo digo que la nueva cría va a tener 50% Holstein y 50% Montbélier. ¿Esto qué significa? En fracciones decimos que es media sangre Holstein y media sangre Montbélier. Así que en este caso voy a decir que este príncipe de acá es el resultado del cruce entre estos dos ejemplares, que en este caso va a ser un F1, ya sabemos media sangre Holstein y media sangre Montbélier. En este caso, como tenemos sangre de una raza y sangre de otra raza, a esto lo conocemos como un dihíbrido. Y ahora me dice que la cría la voy a cruzar con un rojo sueco. El rojo sueco es una línea de Ayrshire que es mucho más rústica y adaptable. Recordemos que Ayrshire tiene muy buenos índices en cuanto al tema de resistencia a enfermedades, a ectoparásitos e incluso a mosca. Entonces consideraría que esto es lo que va a sumar en este caso a esta cría. Muchísima más rusticidad, principalmente para el trópico bajo. Así que ahora voy a determinar el aporte de material genético para la nueva cría. Sabemos en el caso de este F1 que tiene media sangre Holstein. Esto lo tengo que dividir en dos para la nueva cría. Es decir, que me va a dar 1/4 de Holstein. Tiene media sangre Montbélier. Es decir, que me va a dar 1/4 de sangre Montbélier para la nueva cría. En el caso de rojo sueco, como es una raza pura, eso quiere decir que me va a aportar media sangre. Es decir, que voy a tener media sangre de rojo sueco. Así que la nueva cría tiene 1/4 de Holstein, 1/4 de Montbélier y media sangre de rojo sueco.
Esta es la nueva cría. Lo vamos a dividir en dos porque 50% aporta cada uno de los padres. Es decir, que acá me queda el 50% de rojo sueco. Y en este caso, esta mitad la tengo que dividir en dos para los aportes correspondientes de cada una de las razas. Lo que corresponde en porcentajes a que tiene 50% de rojo sueco, 25% de Holstein y 25% de Montbélier. A esto se le conoce como F3 y como tenemos tres materiales genéticos de tres razas diferentes, a esto se le conoce como un trihíbrido. Es mucho más recomendable trabajar con dihíbridos porque así podemos mantener mayores porcentajes de pureza. Y si queremos volver de un dihíbrido a una raza pura, aunque no va a llegar al 100%, va a ser mucho más fácil que cuando estamos trabajando con tantos materiales genéticos. Cuéntame sobre qué cruce quieres aprender y sígueme para más contenido agropecuario. ¿Qué obtengo de un cruce entre Holstein, Montbélier y rojo sueco? ¿De qué hablamos? ¿Dihíbridos o trihíbridos? Vamos a averiguarlo. Entonces inicialmente dice que hacer un cruce entre Holstein y Montbélier. ¿Pero por qué se realiza ese cruce? Bueno, resulta que Holstein tiene unos muy buenos índices de producción. De hecho, la vaca más lechera con mayor producción del mundo es raza Holstein, mientras que Montbélier nos ofrece unos mejores índices de composición porque a veces Holstein llega a tener unas deficiencias en cuanto al tema de composición. Montbélier tiene muy buena composición y adicionalmente a eso se tiende a ir más hacia el lado de la producción de queso, ya que da unos muy buenos rendimientos en cuanto al tema de queso. Entonces, principalmente por eso se realiza este cruce. Entonces vamos a obtener la nueva cría del cruce entre estos dos ejemplares. En este caso yo ya sé que el 50% me lo da papá y 50% me lo da mamá. Y paso a llevar las genéticas a la nueva cría. En este caso yo digo que la nueva cría va a tener 50% Holstein y 50% Montbélier. ¿Esto qué significa? En fracciones decimos que es media sangre Holstein y media sangre Montbélier. Así que en este caso voy a decir que este príncipe de acá es el resultado del cruce entre estos dos ejemplares, que en este caso va a ser un F1, ya sabemos, media sangre Holstein y media sangre Montbélier. En este caso, como tenemos sangre de una raza y sangre de otra raza, a esto lo conocemos como un dihíbrido. Y ahora me dice que la cría la voy a cruzar con un rojo sueco. El rojo sueco es una línea de Archer que es mucho más rústica y adaptable. Recordemos que Archer tiene muy buenos índices en cuanto al tema de resistencia a enfermedades, a ectoparásitos e incluso a mosca. Entonces consideraría que esto es lo que va a sumar en este caso a esta cría. Muchísima más rusticidad, principalmente para el trópico bajo. Así que ahora voy a determinar el aporte de material genético para la nueva cría. Sabemos en el caso de este F1 que tiene media sangre Holstein. Esto lo tengo que dividir en dos para la nueva cría. Es decir, que me va a dar un cuarto de Holstein. Tiene media sangre Montbélier. Es decir, que me va a dar un cuarto de sangre Montbélier para la nueva cría. En el caso de rojo sueco, como es una raza pura, eso quiere decir que me va a aportar media sangre. Es decir, que voy a tener media sangre de rojo sueco. Así que la nueva cría tiene un cuarto de Holstein, un cuarto de Montbélier y media sangre de rojo sueco. Esta es la nueva cría. Lo vamos a dividir en dos porque 50% aporta cada uno de los padres. Es decir, que acá me queda el 50% de rojo sueco y en este caso esta mitad la tengo que dividir en dos para los aportes correspondientes de cada una de las razas. Lo que corresponde en porcentajes a que tiene 50% de rojo sueco, 25% de Holstein y 25% de Montbélier. A esto se le conoce como F3 y como tenemos tres materiales genéticos de tres razas diferentes, a esto se le conoce como un trihíbrido. Es mucho más recomendable trabajar con dihíbridos porque así podemos mantener mayores porcentajes de pureza. Y si queremos volver de un dihíbrido a una raza pura, aunque no va a llegar al 100%, va a ser mucho más fácil que cuando estamos trabajando con tantos materiales genéticos. ¿Qué obtengo si cruzo una vaca cimental con un cimbra? Vamos a averiguarlo. Decimos que tengo un macho cimbra y lo voy a cruzar con una hembra cimental. En el caso del cimbra, vamos a decir que es estabilizado. Es decir, que es 5 octavos cimental y 3 octavos brahman. Tener la nueva cría, ya sabemos que el 50% lo da papá y el 50% lo da mamá. Entonces tomamos los porcentajes de genética que tiene papá y lo dividimos en dos. Sabemos que tiene 5 octavos de cimental, es decir, que a la nueva cría le va a dar 5 16avos. Sabemos que tiene 3 octavos de brahman, es decir, que a la nueva cría le va a dar 3 16avos. La mamá, como es pura, también vamos a dividir su genética en dos, es decir, que me va a dar media sangre cimental y como no tiene brahman, pues entonces, en ese caso, no aplica porcentaje de sangre brahman. Entonces ahora lo que procedo a hacer es a sumar entre mismas razas. 5 16avos más un medio me va a dar 13 16avos. Y en el caso de los 3 16avos, como no se suma con nada, me queda exactamente igual. La nueva cría tiene 13 16avos de cimental y 3 16avos de brahman.
tortica me quedaría algo así. Esto en porcentajes equivale a 81.25% de Simmental y 18,75% de Brahman. Es decir, que predomina la genética de Simmental. Esto se conoce como un cruce de absorción, donde se toma un cruce y se toma alguna de las progenies, ya sea Simmental o Brahman. En este caso Simmental, se hace el cruce con la raza pura y lo que se busca es intentar volver al mayor porcentaje de genética pura. A partir de un cruce nunca se va a poder volver a la raza 100% pura, pero sí se pueden ir aumentando sus porcentajes. ¿Cómo puedo obtener un Gusolando? Vamos a averiguarlo. Gusolando nace de dos razas puras, Holstein y Guserat, pues mientras Holstein es muy buena productora, tiene una baja adaptación al trópico. Es por esto que se cruza con Guserat, porque este le brinda mayor rusticidad y mayor resistencia a enfermedades. Vamos a obtener un Gusolando por método directo. Entonces inicialmente tenemos un Guserat puro y una Holstein pura. De allí nace su cría. Sabemos que papá me va a dar el 50% de su material genético y mamá el 50% de su material genético. Es decir, que la nueva cría va a tener 50% Guserat y 50% Holstein. En este caso vamos a decir que esta princesa que está acá va a ser el resultado del cruce de estos dos padres. En este caso entonces decimos que es media sangre Guserat, media sangre Holstein, y a esto nosotros lo conocemos como un F1. La princesa que obtuvimos de este cruce la vamos a cruzar con un Guserat puro. Y ya sabemos que cada padre tiene que aportar el 50% del material genético. Entonces, en el caso de mamá, tiene media sangre de Guserat, es decir, que va a aportar un cuarto de sangre. Tiene media sangre de Holstein, es decir, que va a aportar un cuarto. En el caso de papá, va a aportar media sangre y no va a aportar nada en Holstein. Procedemos a hacer suma entre las mismas razas y decimos en este caso que tenemos 3/4 de sangre Guserat y 1/4 de sangre Holstein. En mi ejemplo voy a decir que esta princesa de acá es el resultado de la cría, que entonces sabemos que es 3/4 Guserat, 1/4 Holstein, y su gráfica se vería algo así. Esto se conoce como un F2. Ahora voy a tomar la princesa que obtuve y la voy a cruzar con un Holstein puro. Nuevamente sé que cada uno de los padres me va a aportar el 50% de su material genético. En el caso de mamá decimos que tiene 3/4 de Guserat, es decir, que me va a aportar 3/8, mientras que tiene 1/4 de Holstein, es decir, que me va a aportar 1/8. En el caso de papá me va a aportar media sangre Holstein y no va a aportar en ese caso Guserat. Vuelvo a hacer suma entre las mismas razas y obtengo 3/8 de Guserat, mientras que voy a obtener 5/8 de Holstein, que tiene 5/8 Holstein, 3/8 Guserat, y ella viene siendo una F3. Así es como se conoce al Gusolando estabilizado. ¿Cómo puedo obtener genéticamente un Braford? Vamos a averiguarlo. Braford nace del cruce entre Hereford y Brahman, pues Hereford aporta una muy buena calidad cárnica, también aporta una muy buena habilidad materna y adicionalmente en general tiene una muy buena conformación, mientras que Brahman aporta principalmente adaptabilidad al trópico bajo, lo que se traduce básicamente en una mayor resistencia. Braford se puede hacer de manera directa o indirecta. En este caso lo vamos a hacer de manera directa. Entonces, inicialmente hago un cruce entre Hereford y Brahman. El nuevo individuo ya sabemos que va a tener el 50% de cada uno de los padres, es decir, que va a ser media sangre Hereford y media sangre Brahman. En este caso voy a decir que esta princesa de acá es el resultado del cruce entre estos dos ejemplares. En este caso ella vendría siendo una F1. Ahora la princesa la voy a cruzar con un Brahman puro. Entonces ya sabemos que cada uno de los padres va a dar el 50% de su genética. En ese caso la mamá me va a dar 1/4 de Hereford, mientras que me va a dar 1/4 de Brahman. En el caso del padre, como es puro, me va a aportar media sangre Brahman, pero no me va a hacer aporte de Hereford. Es decir, que en este cruce voy a obtener 1/4 de Hereford con 3/4 de Brahman. En este caso voy a decir que este príncipe es la obtención de este cruce, donde ya sabemos que es un F2, 3/4 Brahman, 1/4 Hereford. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cruzar mi F2 con una Hereford pura. Así que ya sabemos que cada uno de los padres me va a dar el 50% de su genética. Braford tenía 1/4 de Hereford, es decir, que me va a aportar la mitad, 1/8, mientras que tenía 3/4 de Brahman, es decir, que me va a aportar 3/8. En el caso de mamá, me va a aportar media sangre de Hereford, pero no me va a aportar Brahman. Es decir, que voy a obtener 5/8 de Hereford, mientras que voy a obtener 3/8 de Brahman. Así es como obtenemos el famosísimo Braford, el cual es 3/8 Brahman, 5/8 Hereford, lo que corresponde a 62.5%
de Hereford y 37.5 de Brahman. ¿Cómo puedo obtener genéticamente un Bramolando? Vamos a averiguarlo. Bramolando nace del cruce entre Holstein y Brahman. La razón por la cual se hace este cruce es porque Holstein es productora de leche, mientras que Brahman es productor de carne. Es decir, que de aquí nace una nueva raza doble propósito que permite una muy buena adaptación al trópico. El cruce se da entre estas dos razas puras, independientemente si Holstein es macho o hembra, o igualmente si Brahman es macho o hembra. Entonces, ya sabemos que en este caso mamá tiene el 100% de Holstein y papá el 100% de Brahman. Así que ya sabemos que cada uno de los padres va a aportar el 50% de su genética. Por ende, decimos que la nueva cría va a tener 50% de mamá y 50% de papá. Voy a decir que esta princesa de acá es el resultado del cruce de estos dos padres. A esto se le conoce como un F1, es decir, un media sangre, Bramolando F1. Resulta que en mi producción yo me di cuenta que me quiero ir más hacia la parte cárnica, es decir, que voy a tomar mi Bramolanda F1 y la voy a cruzar con un Brahman puro. Ya sabemos que para la nueva cría cada uno de los padres me tiene que dar el 50% de su genética. En el caso de la mamá tiene media sangre Holstein, es decir que me va a aportar un cuarto de sangre Holstein a la nueva cría, mientras que tiene media sangre Brahman, es decir que me va a aportar un cuarto de sangre Brahman. En el caso de papá, como el papá es puro, no me va a hacer aporte en Holstein y me va a hacer aporte de media sangre de Brahman. Eso quiere decir que la nueva cría va a tener un cuarto de Holstein, mientras que va a tener 3/4 de Brahman. En este caso voy a decir que esta princesa de acá es el resultado de este cruce. En este caso entonces ya sabemos 3/4 Brahman, un cuarto Holstein, y a esto yo lo conozco como una F2. En este caso en específico, como tiene más sangre Brahman, esto me va a permitir que tenga una mayor producción cárnica. ¿Qué pasa si yo tengo mi Bramolanda F1 y me doy cuenta que en el trópico bajo tengo muy buenos niveles de producción de leche y me están pagando muy bien la leche? En ese caso entonces yo decido más bien hacer el cruce con Holstein pura. Así que en este caso nuevamente digo que cada uno de los padres me va a dar el 50% de su genética. Mamá me va a dar un cuarto de Holstein nuevamente y un cuarto de Brahman. ¿Cuál es la diferencia acá? Que como estoy haciendo el cruce con Holstein, entonces no me va a dar nada de Brahman y me va a dar media sangre Holstein. Entonces en este caso digo que tengo 3/4 de Holstein y un cuarto de Brahman. Y que en este caso el producto de la cría, como tiene 3/4 Holstein, me va a permitir que tenga una mayor producción láctea, mientras que va a tener menores producciones en carne. En este caso también es una F2, pero aún así, como tiene estas dos razas, decimos que sigue siendo doble propósito. ¿Qué obtengo entre un cruce de un Simhol F1 y un Gyr puro? En tan solo un minuto, hoy vas a saberlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hacer este cruce es determinar de dónde nace Simhol. Recordemos que Simhol nace de las 3 primeras letras de Simmental y las 3 primeras letras de Holstein. Por eso nace la raza que conocemos como Simhol, un cruce entre estas dos razas. Así que aquí vamos a tomar nuestra nueva cría. Como bien sabemos, la cría tiene que ser 50% padre y 50% madre. Por esto tenemos que hacer una división para nuestra nueva cría. Esta vendría siendo la gráfica de Simmental porque él es 100% de una raza, mientras que esta vendría siendo la gráfica de Holstein porque igualmente es una raza pura. Como necesitamos el 50% de cada una de estas genéticas, entonces vamos a hacer la división del gráfico para obtener 50% y 50%. Esto lo vamos a llevar a nuestra nueva cría. Aquí vamos a llevar el 50% de la genética de papá, mientras que aquí vamos a llevar el 50% de la genética de mamá. Eso quiere decir que vamos a obtener el 50% de genética de papá, mientras que vamos a obtener el 50% de genética de mamá. Si nosotros convertimos esto a fraccionarios, quiere decir que vamos a tener un medio de Simmental y un medio de Holstein. Esto lo conocemos como un F1. Aquí es donde van a ser nuestra cría Simhol. En nuestro caso hipotético, vamos a decir que esta belleza que tenemos acá es nuestra F1 media sangre. Y como nos podemos dar cuenta, en este caso vamos a decir que nos nació una hembrita. Pero entonces, ¿qué pasa si mi cría Simhol yo quiero cruzarla con un Gyr puro? Ya sabemos en ese caso que esta vendría siendo la gráfica de Gyr porque es 100% una raza pura. Y para esto vamos a hacer nuevamente la gráfica de nuestra nueva cría que vamos a obtener con nuestro F1 y Gyr. Nuevamente nosotros sabemos que 50% no lo tiene que dar papá y 50% no lo tiene que dar mamá. Es decir que tenemos que dividir la gráfica de papá y ahí obtendríamos un 50%, el cual vamos a llevar a nuestra nueva cría. Así que nosotros ya sabemos en este caso que el 50% de nuestra nueva cría va a ser Gyr.
Igualmente la mamá nos tiene que dar su 50%, es decir que esta gráfica la vamos a tener que dividir en dos. Como Simmental le estaba dando a la Sinjol el 50%, a la nueva cría le va a tener que dar un 25%, mientras que Holstein igualmente va a tener que darle un 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que acá nuestra gráfica la tenemos que dividir en dos y pasar el 25% de cada uno de sus abuelos. Así que aquí vamos a llevar el 25% que le corresponde a Simmental y el 25% que le corresponde a Holstein. Así que primero vamos a sacar el resultado en porcentajes. El 25% de la nueva cría va a ser Simmental. El otro 25% va a ser Holstein. Y el 50% restante va a ser Gyr. Entonces, para llevarlo a fraccionarios, yo lo primero que tengo que hacer es revisar la gráfica. Yo en la gráfica siempre tengo que buscar que las partes sean iguales. En este caso tengo una parte más grande que estas dos partes. Es decir, que yo tengo que dividir la gráfica así para que me quede en 4 partes iguales. Lo primero que voy a hacer es determinar cuántas partes tengo de Simmental. Entonces yo digo, tengo 4 partes iguales en mi gráfica, de las cuales solo una parte le pertenece a Simmental. Voy a hacer lo mismo con Holstein. Tengo 4 partes iguales, de las cuales solo una le pertenece a Holstein. Y ahora voy a hacer lo mismo con Gyr. Tengo 4 partes iguales, de las cuales 2 partes le pertenecen a Gyr. Es decir, que mi nueva cría va a tener un cuarto de Simmental, un cuarto de Holstein y 2 cuartos de Gyr. ¿Cómo obtener genéticamente un Simbra puro? Vamos a averiguarlo. En este caso, lo primero que voy a hacer es un cruce entre Brahman y Simmental puro. Así que esta es la gráfica de mi nueva cría y yo ya sé que el 50% me lo da mamá y el 50% me lo da papá. Así que procedo a llenar mi gráfica del 50% de cada uno de los padres. Así que en este caso digo que tengo 50% Brahman y 50% Simmental. Es decir, que es media sangre Brahman y media sangre Simmental. En este caso voy a decir que este cruce me dio este hermoso bebé de acá, que en este caso vamos a decir que es un Simbra F1, media sangre Brahman y media sangre Simmental. La cría que obtuvimos la tenemos que cruzar en este caso con un Brahman puro. Así que nuevamente para la nueva cría aporta 50% de material genético cada uno de los padres. En el caso de Simbra sabemos que tiene media sangre Brahman, es decir, que si divido eso en 2 me va a aportar un cuarto de Brahman. También sabemos que tiene media sangre Simmental. Dividido en 2 quiere decir que me va a aportar un cuarto de sangre Simmental. En el caso de la mamá, sabemos que la mamá es pura, es decir, que me va a aportar media sangre Brahman, pero no tiene ningún porcentaje de Simmental, es decir, que en este caso no aplicaría absolutamente nada para Simmental. El paso a seguir es hacer las sumas correspondientes entre las razas, es decir, que un cuarto más un medio me va a dar 3 cuartos. Y en el caso de Simmental, como no hago suma con nada, pues me va a quedar un cuarto. Es decir, que la nueva cría va a tener 3 cuartos Brahman y un cuarto de Simmental. Así que en este ejemplo voy a decir que este príncipe de acá es el resultado entre el cruce de estos dos ejemplares, que ya sabemos que es 3 cuartos Brahman y un cuarto Simmental, lo que corresponde en porcentajes a 75% de Brahman y 25% de Simmental. En este caso, como él viene producto de un Simbra F1, se dice que este es F2. Pero para llegar al Simbra puro, vuelvo a tomar el príncipe que acabamos de obtener y en este caso lo voy a cruzar con una princesa Simmental pura. Así que vuelvo a hacer el mismo proceso. Ya sabemos que papá me va a brindar el 50% del material genético y mamá el 50% del material genético. Así que en el caso de papá tengo 3 cuartos de Brahman. Eso lo divido en 2, es decir que me va a aportar 3 octavos de Brahman y tiene un cuarto de Simmental. Es decir que me va a aportar un octavo de Simmental. En el caso de mamá, mamá es Simmental pura, es decir que no me va a brindar ningún aporte genético en cuanto a Brahman, pero en el caso de Simmental me va a aportar media sangre. Nuevamente procedo a hacer la suma entre las razas, es decir que en el caso de Brahman voy a obtener 3 octavos, mientras que en el caso de Simmental sumo un octavo más medio y esto va a corresponder a 5 octavos. Es decir que la nueva cría va a tener 3 octavos Brahman y 5 octavos de Simmental. Y el ejemplar obtenido entre el cruce de este Simbra F2, 3 cuartos Brahman, un cuarto Simmental,
por cimental es lo que nosotros conocemos como un cimbra puro, que corresponde a tener 5 octavos de cimental, 3 octavos de Brahman, es decir, 66% de genética cimental y 34% de genética Brahman. En menos de un minuto vamos a solucionar este problema. Se cruzaron dos bovinos de raza pura, una de pelaje negro con otra de pelaje rojo. En la F2 se obtuvieron los siguientes fenotipos: 3/4 pelaje negro y 1/4 pelaje rojo. El carácter pelaje negro es dominante sobre el rojo. ¿Cómo será el genotipo de los parentales de los individuos de la F1 y los de la F2? Vamos a averiguarlo. Entonces, lo primero que dice el ejercicio es que hay un cruce entre dos razas puras. En este caso, yo decidí trabajar con Holstein, donde papá es color negro y mamá es color rojo. Después dice que el dominante siempre va a ser el negro, es decir, que al negro lo vamos a llamar como AA mayúscula, mientras que dice que el rojo en ese caso va a ser el recesivo, es decir, que van a ser las minúsculas. Que lo siguiente que tengo que hacer en el ejercicio es lo que conocemos como el cuadro de Punnett, donde en la parte superior vamos a poner los alelos de papá y al costado los alelos de mamá. Hacemos sus respectivos cruces, donde nos damos cuenta que genotípica y fenotípicamente vamos a tener en cualquier caso la dominancia del color negro. Es decir, que cualquier cría de esta descendencia siempre va a predominar el color negro. Pero la pregunta es, esto es un F1. Me están preguntando por los F2. Y para poder obtener un F2, Mendel me dice que tengo que tener dos ejemplares que genotípicamente sean iguales. Entonces, nuevamente voy a proceder a realizar el cuadro de Punnett para poder hacer el cruce entre estos dos ejemplares que, aunque los dos tienen predominancia en el color negro, igual dentro de su genotipo tenemos un recesivo de color rojo. Entonces procedemos nuevamente a hacer la misma operación anterior y nuevamente pongo en la parte superior a papá y en la parte lateral a mamá y vuelvo a hacer los respectivos cruces. Y entonces nos damos cuenta que hay una probabilidad del 75% de que la nueva cría igualmente vaya a ser de color negro y tenemos un 25% de probabilidades de que vaya a ser color rojo. Y esto pasándolo a fraccionarios nos da que tenemos 3/4 de posibilidad de que sea de color negro y 1/4 de posibilidad de que sea color rojo. Entonces decimos que tuvimos que hacer un cruce en F1 entre dos razas puras, donde este carácter tenía que ser homocigoto y el padre tenía que ser, en este caso, dominante con color negro, mientras que la madre tenía homocigotos en color rojo, pero en este caso recesivos. Que para el caso del F2 tuvimos que hacer un cruce entre dos F1 que genotípicamente fueran iguales, donde teníamos una dominancia con el color negro y teníamos una recesividad con el color rojo. En este caso son heterocigotos. Acompáñame a resolver este caso. En la planta de guisantes, la posición axial de las flores es dominante sobre la posición terminal, representado por A mayúscula, el alelo para la posición axial, y A minúscula para la terminal. Se obtienen 400 plantas del cruce de dos plantas heterocigotas. ¿Cuántas tendrán posición axial y cuántas terminal? Vamos a averiguarlo. Lo primero que hay que entender en este ejercicio es saber a qué hace referencia axial y terminal. Pues esto hace referencia a la posición en la cual se encuentran las flores en la planta. Cuando hablamos de axial, nos referimos a que las flores están sobre el eje del tallo. Y cuando hablamos de terminal, hacemos referencia a que las flores se encuentran en la terminación de la planta. Entonces, el ejercicio nos dice que la dominancia, en este caso, la van a tener las plantas con posición axial, mientras que la recesividad la van a tener las plantas con posición terminal. El ejercicio nos propone que se va a realizar un cruce entre dos plantas heterocigotas, es decir, que tienen alelos diferentes y se ven así. Y haciendo un análisis previo, sabemos que estas dos plantas van a tener una posición axial debido a que su dominancia la tiene la posición axial, pero igual dentro de su genética seguimos teniendo el alelo recesivo correspondiente a la posición terminal.
Así que aquí ya tenemos las dos planticas y procedemos a hacer su cruce. Para esto, lo primero que tenemos que realizar es el cuadro de Punnett. Y a un lado ponemos lo correspondiente a una planta y al otro lado lo correspondiente a la otra planta. Y ya que lo tenemos, entonces procedemos a hacer los respectivos cruces. Así que este es el resultado que obtenemos. Para poder tener los resultados necesitamos convertir esto a fraccionarios. Y para esto lo primero que yo reviso son las probabilidades de resultados que tenemos. Tenemos por un lado dominancia con alelos homocigotos, tenemos heterocigotos y tenemos homocigotos recesivos. Así que entonces lo primero que tengo que revisar es cuántos resultados obtuve. 1, 2, 3 y 4. Ese va a ser el denominador para cada una de nuestras probabilidades. Es decir, aquí va a ser 4, aquí va a ser 4 y aquí va a ser 4. Ahora voy a revisar esta probabilidad en cuántas casillas la encuentro. La encuentro en una casilla. Es decir, que aquí va 1. Esta probabilidad en cuántas casillas la encuentro. En una y en 2. Es decir, que aquí en el numerador va 2. Y esta otra probabilidad solamente la encuentro en una casilla. Es decir, que aquí también va a ser un 1. Y ya sabemos entonces que es 1/4 de homocigoto con dominancia, 2/4 de heterocigoto y 1/4 en homocigoto de recesividad. En este caso, como tengo 2/4, hago la ley de la simplificación y esto me va a quedar en 1/2. A mí el ejercicio me dice que se obtuvieron un total de 400 plantas, pero de esas 400 plantas, ¿cuántas van a tener posición axial y cuántas terminal? Pues lo único que tengo que hacer es reemplazar cada uno de los numeradores por el número 400. Queda algo así y procedo a hacer cada una de las operaciones. 400 dividido 4 me da 100. 400 dividido 2 me da 200 y 400 dividido 4 me da 100. Es decir, que voy a obtener 100 plantas en homocigoto con una posición axial. 200 plantas con heterocigoto, pero que igualmente sigue teniendo una posición axial. Y vamos a obtener 100 plantas con homocigoto, pero en este caso recesivo, es decir, que 100 van a ser de posición terminal. Es decir, que voy a obtener 300 plantas en axial, independientemente que sean homocigotos o heterocigotos, y voy a obtener 100 plantas en terminal. Así que ya sabes que son 300 con posición axial y 100 con posición terminal. Acompáñame a resolver este ejercicio que me compartió un seguidor. Suponga que usted cruzó un par de cerdos cuyo genotipo no es conocido y en la descendencia obtuvo una población de 20 individuos que expresaron las siguientes características. 11 fueron negros y de cola larga, 4 fueron pardos y de cola corta, 4 fueron negros y de cola corta, 1 fueron pardos y de cola corta. Según el análisis efectuado, usted puede deducir que los 4 cerdos que expresaron los fenotipos negro y cola corta pueden ser de genotipos. Dentro de este tipo de ejercicios, lo primero que siempre hay que hacer es revisar cómo son los genotipos. En el caso de este ejercicio ya nos dijeron que N hace referencia al color y L hace referencia a la cola. Entonces lo primero que vamos a revisar para el tema del color es que tenemos un total de 15 negros, los que tenemos solamente 5 pardos. En base a eso ya sabemos que el color negro es el color dominante. Así que decimos que para el color negro le vamos a dar N mayúscula y para el color pardo le vamos a dar N minúscula. Ahora para las colas hacemos exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que tenemos 11 colas largas mientras que tenemos 9 colas cortas. Es decir, que está predominando la cola larga. Y decimos entonces en ese caso que la dominancia la tiene la cola larga. Vamos a ponerle L mayúscula mientras que a la cola corta le vamos a poner L minúscula. La pregunta dice, ¿cómo puedo obtener 4 negros cola corta? Entonces ya sabemos que el negro es dominante. Es decir, que tenemos dos formas de expresarlo. Así, NN, o también podemos poner N mayúscula y N minúscula, porque a pesar de que está la recesividad, igual N sigue siendo dominante. Que para el caso de la cola, como es una cola corta, solamente se puede en recesivo. Es decir, que estas vendrían siendo las dos opciones que podemos obtener para tener 4 negros cola corta. Las 3 leyes de Mendel, versión bovinos en tan solo un minuto. Lo primero que hay que entender es que en los cromosomas existen los alelos. Estos son los encargados de determinar la variación o característica específica de un gen. Existen dos tipos de alelos, los dominantes,
que son representados por mayúsculas, y los recesivos, que son representados por minúsculas. Los alelos dominantes son los que tienen mayores probabilidades en determinar dicha característica, mientras que los recesivos tienen menores probabilidades. Los alelos homocigotos van a ser iguales independiente de si son dominantes o recesivos, mientras que los heterocigotos son diferentes. Siempre que haya un dominante, entonces la característica la va a determinar dicho alelo. Mientras que si tenemos dos alelos recesivos, entonces en ese caso la va a determinar el recesivo. La primera ley de Mendel me dice que si yo cruzo dos razas de la misma especie, es decir, acá los dos son bovinos, y una de las dos especies tiene alelos dominantes y la otra tiene alelos recesivos, su descendencia físicamente y genéticamente va a ser igual. En este caso vamos a decir que A mayúscula con A mayúscula nos va a dar color negro. Mientras que si tenemos dos recesivos, vamos a decir que en ese caso vamos a tener el pelaje de nuestro cimental, es decir, un pelaje claro, rojizo. Entonces, para poder hacer el cruce de estas dos razas, lo primero que vamos a hacer es hacer un cuadrito que se llama el cuadro de Punnett. ¿Qué vamos a hacer en el cuadro de Punnett? Por un lado vamos a poner los alelos de Holstein y por otro lado vamos a poner los alelos de Simmental. Y algo así nos tiene que quedar. Entonces tenemos que empezar a hacer los cruces. Como tengo a este lado mayúsculas, entonces ya sabemos que aquí y aquí vamos a tener mayúsculas y que aquí y aquí vamos a tener mayúsculas. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con nuestras minúsculas. Como lo explicaba anteriormente, cuando tenemos alelos heterocigotos, siempre el dominante es el que nos va a dar el color. Es decir, que nuestra primera generación filial, hablando específicamente del color, siempre me va a dar un color negro. Estamos hablando únicamente de esa característica. A esta ley Mendel la llamó la ley de la uniformidad. Segunda ley de Mendel. Durante su segunda ley, Mendel proponía que tomábamos una de las crías F1 y la íbamos a cruzar con otra F1 totalmente diferente que tuviera exactamente los mismos genes. Nuevamente hacemos nuestro cuadro de Punnett para poder hacer el cruce. Acá van los alelos de uno de los individuos y acá van los alelos del otro individuo. Nuevamente se procede a hacer el cruce. Haciendo el análisis únicamente con los alelos, nos damos cuenta que acá hay dominancia, acá hay dominancia, acá hay dominancia, mientras que acá ya no tenemos una dominancia. Es decir, que aquí ya cambia la característica. Si llevamos esto a imágenes, nos vamos a dar cuenta que 3 hijos de su descendencia van a ser color negro, mientras que uno ya va a ser de color rojizo. Esta ley Mendel la llamó la ley de la segregación. En la tercera ley, Mendel ya no solamente quiso hablar del color del pelaje, sino además de la forma del pelaje. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a decir que este bebé tiene su pelaje liso. Por eso vamos a trabajar con un alelo dominante. Igualmente, vamos a decir que esta bebé de acá tiene el pelaje liso, por eso también va a tener alelo dominante. Mientras que acá vamos a decir que esta princesa de acá va a tener el pelo rizado, por eso va a tener alelo recesivo, y esta igualmente va a tener pelo rizado. Nuevamente, Mendel quiso hacer los cruces. Aquí, nuevamente lo que hago es organizar el cuadro de Punnett y en este caso, como vamos a cruzar 4, entonces tengo que hacer las divisiones en 4 y proceder a organizar los alelos de cada uno por cada lado. Listo, entonces acá ya tengo la organización. ¿Qué les recomiendo para poder hacer todos estos cruces? Si pueden, acá como lo estamos trabajando con colores, y adicionalmente que empiecen en orden con las letras para que no vaya a ser tan complejo. Entonces, primero entonces acá empezamos con estas As mayúsculas, en este caso también A mayúscula, y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos los resultados de la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero a revisar la dominancia del color. Ya sabemos que donde hay A mayúscula va a ser color negro. Entonces acá arriba voy a poner un puntico para aquellos que van de color negro. Eso mismo procedemos a realizar con las crías que van a ser de pelaje rojizo. Ahora bien, también sabemos que para el caso del pelaje liso tiene que ser la B mayúscula, entonces vamos a proceder a poner una línea de color azul sobre aquellos donde la dominancia sea con la B mayúscula. Y para los que tengan los genes recesivos sabemos que son rizados, entonces les vamos a poner una X. Entonces aquí ya tenemos nuestras gráficas, sabemos que este es negro liso, rojizo liso, negro crespo y rojo crespo. Y procedemos a contar. Entonces primero negro liso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Podemos hacer lo mismo con crespo negro. Entonces contamos 1, 2, 3. Procedemos a hacer lo mismo con rojizo liso 1, 2, 3. Y rojizo crespo solamente tenemos 1. Mendel acá encontró que teníamos una proporción 9, 3, 3 a 1. A esto Mendel lo llamó la independencia de los caracteres.
¿Sabías que los bovinos también pueden ser endogámicos y a este tipo de apareamiento se le conoce como consanguinidad? Los bovinos tienen 30 pares de cromosomas, de los cuales 29 son autosómicos y un par es sexual. Dentro de los 29 autosómicos vamos a encontrar alelos homocigotos, ya sea dominantes o como estos de acá, recesivos, y también vamos a encontrar heterocigotos, es decir, un dominante y un recesivo. Mientras que el par sexual solamente se va a escoger entre XY, que es macho, o XX, que es hembra. En la nueva cría habrá 50% de ADN de mamá y 50% de papá. Así que cuando hay una reproducción de ejemplares de la misma raza y además que tengan algún grado de parentesco, va a haber mayores probabilidades de que hayan alelos homocigotos en las características deseadas. Pero asimismo habrá mayores probabilidades de que hayan alelos homocigotos para las características no deseadas. En este ejemplo voy a suponer que la característica deseada es altos niveles de producción láctea, pero vamos a suponer que ellos tienen problemas de aplomos y lo más probable es que también la nueva cría vaya a seguir presentando estos problemas de aplomos. Así que para que esta práctica sea viable se requiere de un alto porcentaje de descarte al momento del nacimiento de los terneros para sacar las características no deseadas del hato. En diversos estudios se ha encontrado que la consanguinidad trae problemas de fertilidad, muerte fetal, disminución en la tasa de crecimiento, en la producción láctea, cárnica y aumento de las probabilidades de enfermedades genéticas. En el 2008, la Asociación Australiana de Angus determinó que por cada 10% de consanguinidad hay disminución de crecimiento del 5%, producción lechera del 3%, terneros nacidos del 4% y terneros destetados del 10%. En este estudio también se determinó que en el caso específico de Holstein se tuvo una pérdida de 270 kilos de leche anual. Recuerda que consanguinidad no es igual que heterosis, pues la consanguinidad se da entre razas puras, mientras que la heterosis se da entre cruces de razas. Dame qué opinas de la consanguinidad bovina y sígueme para más contenido agropecuario. La heterosis es lo opuesto de consanguinidad. Pues mientras en la consanguinidad se busca mantener características de alta producción por medio de cruzamientos con alelos homocigotos debido a su parentesco, en la heterosis se busca que el producto del cruzamiento de alelos heterocigotos y así lograr una mejora para las características específicas. La heterosis también es conocida como vigor híbrido. A diferencia de la consanguinidad, la heterosis no se da por algún grado de parentesco. Y se afirma que hay vigor híbrido cuando la cría presenta superioridad en una o varias características frente a las de sus padres. Esta se da en la primera filial genética, es decir, F1, y es cuantificable. Este es un ejemplo para razas lecheras. Entonces, tenemos una Holstein que tiene un promedio de 25 litros, mientras que tenemos un Jersey que sus hijas puras están en un promedio de 18 litros y la cría tiene un promedio de 28 litros. Es decir, que aquí la característica de productividad, la cría efectivamente está por encima de sus padres, es decir, que sí hay vigor híbrido. Lo primero que se debe hacer es un promedio entre la producción de sus padres, que en este caso es 21.5. Y ya tenemos claro que en el caso de la cría el promedio son 28 litros. El vigor híbrido se puede medir de dos maneras. Uno es mediante valor absoluto, que es esta fórmula. Este es el despeje de la fórmula promedio F1 menos promedio de razas progenitoras. Por ende, el valor absoluto es igual a 28 menos 21.5. Es decir, que el valor absoluto de heterosis va a ser 6.5. Y la segunda forma es mediante el porcentaje de heterosis o vigor híbrido, donde vamos a tener esta fórmula. Y esta fórmula básicamente es una regla de 3. Entonces, tomamos el promedio de los padres, que va a ser igual al 100%. Ahora, tomamos el valor absoluto, que es 6.5. ¿A cuánto me equivale este valor absoluto, que vendría siendo el porcentaje de vigor híbrido? Así que regla de 3 simple, multiplico en diagonal y divido en lineal. Es decir, 6.5 por 100 dividido 21.5, donde obtenemos 30.23%. Es decir, que en este ejemplo la cría tiene un vigor híbrido en producción láctea del 30.23%. Y este ejercicio se realiza con las diferentes características donde siempre la cría sea superior a sus padres. Por ejemplo, si la cría también está presentando mayores porcentajes de sólidos totales en la leche. Cuéntame en los comentarios si quieres que hagamos un ejercicio con razas cárnicas y sígueme para más contenido agropecuario. Vigor híbrido en ganado tipo carne. Aunque son diversos los parámetros zootécnicos que se miden en este tipo de ganaderías, estos son algunos de los más importantes. El peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y rendimiento en canal.
El ejemplo de hoy será con uno de los más importantes, que es el peso. Recordemos que afirmamos que hay vigor híbrido o heterosis cuando la cría que se da por el cruce de dos razas puras presenta una o varias características en superioridad frente a sus dos padres. En el ejemplo de hoy, una Angus desteta a sus terneros en un promedio de 220 kilos, mientras que tenemos un Brahman que tuvo destete en los 238 kilos. Y en esta hipótesis vamos a decir que esta belleza de acá, este Brangus, tuvo un destete a los 252 kilos. Así que podemos determinar que efectivamente la cría está por encima de los padres, es decir, que sí hay vigor híbrido y vamos a calcular. Lo primero que tenemos que hacer es sacar un promedio entre los padres, es decir, entre 220 y 238, donde obtenemos un promedio de 229 kilos. Y para hallar el valor absoluto, entonces tomamos el promedio de la cría y la restamos al promedio de los padres. Es decir, que tenemos un valor absoluto de 23 kilos. Para obtener el porcentaje del valor híbrido, tomamos los promedios de los padres, lo cual va a corresponder al 100%. Y sabemos que el valor absoluto es 23 kilos, pero ¿eso a cuánto me equivale? Pues al porcentaje del valor híbrido. Así que regla de 3 simple, en diagonal multiplicamos y en lineal dividimos, lo que corresponde a 23 por 100 dividido 229. Hacemos las respectivas operaciones y cancelamos los kilos y vamos a obtener un vigor híbrido de 10,04%. Es decir, que este hermoso bebé tiene un vigor híbrido del 10,04%, específicamente en la característica de peso al destete. También se puede revisar si hay en otras características donde también esté presentando vigor híbrido. ¿Se pueden cruzar padres e hijos en bovinos? Vamos a averiguarlo. Cuando yo hago un cruce entre una hija y un padre, a eso se le conoce como consanguinidad. La razón por la cual se realiza la consanguinidad es porque hay alguna característica específica que yo quiero que se mantenga en el nuevo pie de cría. Aquí vamos a poner de ejemplo que la hija está teniendo un total de 30 litros en promedio durante su primera lactancia, es decir, que estamos teniendo una muy buena lactancia. Y para esto, entonces, queremos que el nuevo pie de cría mantenga este litraje. Para eso, yo voy a hacer un cruce con el padre y esto va a hacer que los alelos se mantengan exactamente igual y por lo tanto vamos a mantener la dominancia, en este caso, de la característica en producción de leche. No todo es color de rosa en la consanguinidad, pues así como se mantienen las características positivas, también se mantienen las características negativas. Entonces, en este caso, yo hice el cruce porque tenía muy buena producción de leche, pero vamos a suponer que estos dos ejemplares tienen un problema de aplomos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso específico de los aplomos? El papá vamos a decir que tiene recesividad homocigota y la hija exactamente igual. Al momento de hacer el cruce, vamos a obtener un homocigoto de recesividad. Es decir, que en este caso, aunque tiene muy buen porcentaje de leche, pues asimismo va a seguir presentando los problemas de aplomos. Cuando hacemos un cruce donde no hay ningún nivel de consanguinidad, eso lo conocemos como heterosis o vigor híbrido. Lo que se busca con el vigor híbrido es revisar cuáles son las deficiencias que tiene la madre y a partir de esto trabajar genéticamente para que no sean llevadas a los nuevos pies de cría y se realiza con ejemplares con los cuales no tengan ningún tipo de parentesco. Entonces, en este caso en específico voy a decir que la madre tiene una muy buena producción de leche. Entonces también tengo que buscar un padre o una pajilla que tenga también muy buena producción de leche. ¿Cuál es la deficiencia en este caso? Que yo la quiero llevar a trópico bajo y estoy teniendo problemas de adaptación. Entonces tengo que buscar un macho que me permita tener mayor adaptación al trópico bajo. Así que en este caso voy a decir que la madre tiene homocigotos en recesividad, mientras que el padre tiene homocigotos en dominancia para el caso específico de la temperatura, lo que va a permitir que la nueva cría me vaya a tener dominancia en la resistencia a temperatura. Entonces ya sabes, consanguinidad para mantener características positivas y negativas a partir del parentesco y principalmente por medio de alelos homocigotos, mientras que en el caso de la heterosis no tiene que haber parentesco y se va a dar principalmente la dominancia. Es decir, que en este caso se van a presentar principalmente alelos heterocigotos, es decir, alelos diferentes. ¿Alguna vez has visto algo así o así y no tienes ni idea qué es? Pues yo te lo explico en menos de un minuto. Esto es lo que se conoce como pedigrí, lo cual es una representación gráfica de una familia donde se muestra una o varias características o enfermedades.
y su principal objetivo es poder realizar un análisis genético detallado para poder determinar el genotipo y el fenotipo de una familia en particular. La hembra se representa por un círculo, mientras que el macho por un cuadrado. El sexo desconocido o no especificado por un rombo. Y cuando se está hablando de un rasgo en específico, se toma a la hembra y al macho y para presencia se rellena y cuando se tiene ausencia se deja en blanco. Y cuando se habla de dos caracteres, se realiza también una representación especial. En este caso no hay presencia de ninguno de los dos caracteres, acá solamente hay presencia del uno, acá hay presencia del otro y en este caso hay presencia de los dos. Y aquí ya tenemos la representación de una familia y esta sería su lectura. Mamá, papá tienen 2 hijas y un hijo. Y hay otra representación especial para los gemelos. En este caso tenemos gemelos disigóticos, tras que en esta representación ponemos esta línea adicional y ahí ya diríamos que son gemelos monocigóticos. Así que a partir de hoy ya tienes bases para leer un pedigrí. Lo explicaste como una mujer, un hombre en 5 minutos te explicamos lo mismo. Bueno, está mal escrito, pero igual vamos a analizar esto desde la genética. Se conocen 2 cromosomas sexuales, X y Y. Las hembras tienen un sexo homogamético, es decir, que tienen 2 cromosomas sexuales homólogos, iguales. Mientras que en el caso del hombre tenemos un sexo heterogamético, es decir, que tienen cromosomas diferentes. Toda la vida nos enseñaron que durante la reproducción los espermatozoides ingresaban hasta llegar directamente al óvulo. Y obviamente que iba un porcentaje de X y un porcentaje de Y para determinar el nuevo sexo. Nosotros sabemos que el óvulo es X, es decir, que los espermatozoides que vienen en camino son los que me van a ayudar a determinar el sexo, si finalmente va a ser hembra o va a ser macho. Desde que somos niños a nosotros nos enseñaron que supuestamente el primer espermatozoide que llegaba era el que podía llegar a fertilizar el óvulo porque era el más rápido. Es decir, que el óvulo en sí era un órgano pasivo. Sin embargo, recientes investigaciones que se realizaron en Estados Unidos, en Pacific Northwest, en Seattle, determinaron que no es así. El órgano no es tan pasivo como nosotros creíamos. Pues se determinó que así haya un espermatozoide que llegue de primeras, en realidad el óvulo es el encargado de escoger cuál es el espermatozoide más viable sin que necesariamente sea el primero. Es decir, que el óvulo es el que determina cuál es el espermatozoide más viable genéticamente para que se pueda lograr una mejor cría. Y en mi caso, el óvulo determinó que el espermatozoide que lo iba a fecundar tenía que ser X. Así que yo soy orgullosamente homogamética. Entonces, efectivamente, mis cromosomas son XX, por ende soy una mujer, pero además en mi género me concibo como una mujer. Así que dejo 2 conclusiones importantes. La primera es que soy una mujer, que soy zootecnista e ingeniera agrónoma, que tiene sus propias redes sociales y por ende explica cómo se le venga en gana. Y la segunda es que cuando se te vuelva a cruzar por la mente un comentario así de misógino, vas a tener que recordar que no solamente una mujer te parió, sino que además su óvulo te tuvo que escoger a ti como espermatozoide para poder darte vida.